Hermano, y gracias a que se rompieron las tablas es que el pueblo en sí quedó vivo, ¿no? Sí, pero Sí, ¿sabe por qué se, viste que las tablas eran hechas de qué? ¿De qué Eran estaban las tablas? ¿Eh? de piedra. Ahí va, ¿y quién es la piedra? Es la única piedra, el ángulo. Sí. no ¿Eh? sabías, Efraín, no sabías que las tablas del pacto que rompió Moisés eran Jesús. No, sí, justamente ayer estaba viendo un video completo de eso, sino que estoy acá también con mis hijos, Ok. cuidando. Pero sí, estamos Pero aprendiendo Efraín, quién es la piedra, el ángulo? de Jesús. Amén, amén. Entonces esta ley está en nuestra mente y en nuestro corazón porque Él es la roca. Ahí Amén. cuando Moisés bajó del Sinaí, ahí, fíjense, nada más en eso. Ahí, cuando Moisés baja del Sinaí, ustedes pueden ver la obra de Cristo, la obra de Dios. Él va con las dos tablas bajando, ahí va con las dos tablas, con la ley escrita. Dice que esa ley estaba escrita por dentro y por fuera, por un lado y por el otro. Allí al pueblo que estaba idolatrando el becerro de oro, dice que entró en ira, que se airó y quebrantó las tablas del pacto. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Entonces ahí ven ustedes a la obra redentora de Cristo. Él viene, desciende de lo alto y nos encuentra en pecado, y por causa del pecado de nosotros, por la idolatría, por todo eso al becerro de oro, es que Dios entra en ira, pero descarga su ira sobre Cristo y es quebrantado. Isaías 53. Varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Ahí se cumple, hermano, Juan 3:16 también se cumple ahí. Lo estaba chequeando. Se viene a cumplir esto, Juan 3:16. A ver. Amén. La letra mem, pues, pero ¿cómo? No entiendo qué tiene, o sea, la letra mem. Como una pancita. Ah, sí, cierto, ya te entendí. O sea, la mem sofit, ¿verdad? Y no se puede porque se desborda. O sea, se le cae la cascarita, por así decirlo, del medio, ¿ah? Queda como un cuadrito. ¿Y qué significa? A ver, explícame. Oye, oye, pero eso tendría mucho sentido porque eso representa a la mem. La mem cerrada representa el vientre cerrado de María, ¿verdad? ¿Ya se estudió eso o qué? En los primeros 5. Y en los otros 5 ya no. Ah, ok, ya te entendí. Pues habría que revisarlo, pero sí que interesante, nunca había puesto a pensar eso. Y también lo de las dos tablas hace una representación que siempre son dos testigos. Dos testigos, sí. Dos pactos. ¿A quién quieres subir? Dos pueblos, dos pactos, dos testigos. Y lo ves, por ejemplo, hay dos hemisferios del cerebro, tenemos dos pulmones, dos ojos, dos oídos, dos manos, dos pies. O sea, ahí está siempre ahí. Y tú sabes que son 10 mandamientos, ¿verdad? Ajá. Y 10 ¿Sabes dedos. cuántas? Tenemos ¿Sabes 10 cuántas? dedos.
¿Cuántas veces Dios dijo en Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios? Ah, y ahí sí me mataste. Bayomer Elohim, aparece 10 veces. Era a través de 10 y dijo, creó todo. Ajá. Y tenemos 10 dedos. Las 10 emanaciones. Ajá. Él a través de 10 emanaciones creó todas las cosas que están en Ajá. Génesis. Y por eso dice, la atarás en tus manos. Ahí te está diciendo ya. ¿Cómo? Cuando le dice a Moisés, la atarás en tus manos y la pondrás, como yo hoy te dije. La Ah, pondrás ya, como... de la Ahí va. tefilá, sí, del tefilín, sí. Sí, sí, Es que, les iba a explicar eso antes de empezar con otro. Hay cuenta que, vamos a buscar el texto. Es en Deuteronomio 6. Sí, Deuteronomio 6. Dice lo siguiente. Deuteronomio 6. Dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, fíjense lo que dice ahí. Ahí los hebreos, los judíos, interpretaron eso de una manera muy básica, y lo que hicieron fue esto. Ellos hacen esto, miren. Ellos, tal como dice el texto, se atan los mandamientos, se ponen una correa, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y entonces ellos se atan en las manos estas correas y se ponen aquí en esa cajita, se ponen ese pedacito de texto que leí, de Deuteronomio 6, se lo ponen ahí en un pergamino que está entre sus ojos o en la frente. Pueden ver mucho eso ustedes. Mira, por ejemplo, ahí lo tienen. Sí, ahí lo tienen. Eso es lo que hacen ellos, así lo interpretaron el texto. Pero lo que no saben es que habla de algo más profundo. Esas palabras van a Y, estar. y ahí te habla de lo que está en el profeta Jeremías. Isaías. ¿Eh? Jeremías, ¿no? Sí, que dice, pondré mi ley en sus mentes, las En su escribiré en sus corazón. corazones. Y eso también está en Hebreos, ¿no? Amén, sí. Sí, eso sí, básicamente es así como dice Sebas. Esa ley pues era una sombra profética de cuando Dios iba a poner entre nuestros ojos su ley y por ejemplo aquí dice, mira, las pondrás sobre tu corazón. ¿Cuándo las ponemos sobre nuestro corazón? Cuando Él las pone sobre nuestro corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿En cuál casa? Ah, bueno, en esta casa física, sí. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos, que Cristo como heredero en su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Cristo. Y esas palabras las debemos de repetir en el corazón, en el interior de la casa. Y después dice, y andará andando por el camino y al acostarte. ¿Cuándo también debemos de repetir todas las palabras escritas en este libro de la ley? Cuando andemos por el camino. Ah, mira, Jesús dice, yo soy el camino. Cuando estamos en Cristo, nosotros estamos repitiendo toda la Torá. La estamos repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque nos renarguye. No hagas esto, haz esto. Pórtate así. Rectifícate.
¿Por qué? Porque todas esas ya están escritas en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras entrañas. Y Ajá. dice, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo nos vamos a acostar? Cuando te vas a dormir, amén. Pero también te está hablando de cuando mueras. Cuando te vayas a descansar al polvo de la tierra, esas palabras van a seguir. Y ahí va a estar escrita todavía la ley, todavía está la Torah, todavía está la semilla ahí abajo, descansando. Y cuando más, cuando te levantes, cuando venga Dios y nos levante del polvo de la tierra, ahí todavía vamos a tener esa señal. Por eso es que es por señal. Es la señal, como la señal de la circuncisión. ¿Sí? Cuando Él venga va a buscar a ver, tú tienes la señal, vente. Tienes así como la marca de la bestia, esa es la señal que está buscando Dios en nosotros. Es la señal que... Ajá. Dale, dale. Dale, Amén Sebas. es así. Amén es así porque Él es Yo el lo voy a templo. seguir desde abajo, lo voy a seguir desde abajo, me voy a bajar, yo lo sigo escuchando y me voy a bajar porque para que participen otras personas. Bueno, Amén, amén, adelante. bueno, cuando sigan haciendo esto, ahí me invitan para yo estar presente ahí escuchándolo. Amén, bendiciones, que Dios te bendiga. Señor Jesús Seba, le bendiga. bendiciones. Seba y Adrián, Bernardo, bendiciones. Eh, Justamente la imagen que mostraste, hermano, sobre que tenía atadas las manos, la puedes mostrar de nuevo un ratito. Ya, esto de aquí está representando, tú decías, está eh, representando que ellos tienen que llevarle la palabra del Señor en todo momento, ¿no? Pero yo quería hacer énfasis en algo, justamente que dando esa enseñanza, hermano, nosotros somos salvos eh, por, eh, por los mandamientos o somos salvos por Jesús, para que tenga un poquito de énfasis de lo que has estado dando, Somos salvos por gracia. porque Él nos salvó, diga. Es lo Ajá. mismo que cuando el Señor salva al pueblo de Egipto. Él los salva y les da sus estatutos, les da su palabra, sus mandamientos. Esto también se repite allá en Deuteronomio 4, del verso 1 también en adelante. Lo mismo que repitió el hermano en Deuteronomio 6. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y dice el segundo verso, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Viste que, Efraín, Sí, viste que hay algo importante ahí, ¿no? En el tema de cuando se le presenta al Señor en una zarza a Moisés. Viste que en ese capítulo Moisés le dice al Señor, pero ¿cómo les daré a conocer tu nombre? Y el Señor le dice, llámame y diles que yo soy el que soy, yo soy, yo soy. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en ese capítulo que Moisés le hace esa pregunta al Señor, y el Señor le dice, yo soy, es antes de emprender el camino hacia la tierra que fluye leche y miel. Entonces toda una sombra de lo que tenía que venir. claro. Y a lo que yo iba es que hasta hoy en día y desde el principio, todos nosotros somos salvos por el Señor, no somos salvos por obedecer mandamientos. Eso no quita que tenemos que estar en sus estatutos. No, pero espera porque te habla de la obediencia. Ah, claro, Porque no, pero eso me refiero a lo que Él primero te salva y te da su palabra, ¿no? Porque estaban en cautiverio y así estaba pues el pueblo de Israel y nosotros también estábamos en cautiverio. Él viene, nos salva y nos da ahora su palabra en nuestros corazones. Por eso es que los israelitas nunca entendieron que ellos no se salvaban por
Aunque Pablo hace énfasis que sí hay un verso donde dice que ellos no son salvados por lo que hagan, sino por el Señor. ¿Dónde dice eso? ¿Y por qué fue que ese pueblo en el desierto se levantó un becerro? ¿Por ¿Cómo, causa de cómo? qué? Por causa de la desobediencia, por no creer. No, 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 no. Por causa de la Repíteme. incredulidad. Sí, sí. ¿Por qué no entraron a poseer la tierra prometida? ¿Eso era? ¿Me Por preguntaste? causa, por causa de la incredulidad. Entonces hay que Claro, tener porque mucho estaban... cuidado, hay que tener mucho cuidado porque cuando una persona llega a conocimiento de su verdad y por su incredulidad luego se desvía, Claro. Por eso, hoy en día, un Pero, ejemplo, hermano. Una persona... Efraín, pero no, espérate, Efraín, ¿tú estás consciente que si una persona es desobediente, se va al infierno? claro. No, bueno. Sí, es Sí, que te o dices sea, que, los es mandamientos, que, o sea, sí, o es sea, que los te escuché que mandamientos, dijiste, pero espérate, es que claro. escuché que Sí, dijiste sí, que dale, Dios dale. nos salva independientemente de lo que hagamos. Por eso dije, ¿cómo así? No, no, o sea, a lo que los israelitas ellos intentaban cumplir esto para poder ser salvos. Lo que ellos no saben que es el Señor quien nos salvó de donde estaban ellos. Y les da su palabra que mientras ellos sigan su palabra serán un pueblo recto. Mira, te leo otros versos para que veas lo que dice el Señor. Aquí en Deuteronomio mismo que estoy. Dice, verso 3, mira, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová. A ver, no, este no, verso 4. Vosotros seguiste. Verso 5. Dice, mira, yo os enseño estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se repite lo que no te leíste en Deuteronomio 6, verso del 5 al 9, pero ya más corto, ¿no? En resumen. Como pudimos ver, Él nos da para que nosotros vivamos bien y no estemos como estuvimos antes, en el pecado, porque antes estábamos muertos, aunque nosotros no lo sabíamos. ¿Se fue Seba? No, ahí está. y por eso te digo que hay que tener mucho cuidado porque está todo unido a lo que se viene hablando hace rato, que ese delante que él pone, le está diciendo a Moisés en la ley que dice que las tendrás atadas a tu mano y en la parte frontal entre tus ojos. ¿Cuál es la parte frontal de tu cabeza entre tus ojos? Claro, eso es lo que también menciona el Señor. Efraín, ¿Sí? ¿cuál es la parte frontal entre tus ojos? El frontal de mis ojos. Sí. Mis ojos. No La entiendo. parte frontal de tu cabeza entre tus ojos. Adrián, ¿puedes mostrarle El una rostro. imagen? Adrián, ¿está ahí? Sí. ¿Puedes ¿Qué pasó? mostrarle la parte frontal? Uy, no, para... ¿La qué? La parte frontal entre nuestros ojos. Como dice el texto. Es aquí, mira. La parte frontal entre los ojos.
dónde le pegó David a Goliat tú, Sebas? ¿En qué parte? Efraín, a ver, Efraín, que de la frente, ¿viste? Efraín. Sí, la frente. Aquí es entre tus ojos, mira. Esto es Ah, entre tus ojos, ya. porque aquí es un ojo, ese es otro ojo, Efraín, y este es Ah, entre ya. tus ojos. ¿Tú sabías que David le pegó a Goliat en la frente entre los ojos con la piedrita? Sí, ¿Quién era la piedra que golpeó a Goliat entre los ojos? la piedra sería el Señor. Es Cristo, la piedra que golpeó a Goliat entre la frente, entre los dos ojos, y tumbó al gigante. Y lo principal es que David da un énfasis cuando va ante el rey y le dice que él nunca dejó a sus ovejas perder de los leones. Ninguna, nunca dejó. Pero viste Ajá, que, viste que David en esa oportunidad, viste que no se dejó poner armadura y nada porque dice que no le quedaba. claro, no le quedaba. Y él dice ¿A que qué va en el nombre representa? del Señor. Ahí está, en el apresto. Sí, o sea, no va en otro nombre ni en su propio nombre, sino va en el nombre del Señor, porque eh, había menospreciado al pueblo del Señor. Amén. Pero vamos a continuar con lo que quería Yares. Sí, Yares ya está ahí desesperado. adelante. Sí. Vamos a leer el micro tantito, Efra, porque bueno, ya. Sí, haz de cuenta que mira, vamos a leer el texto, ya se me había olvidado. Eso está, ¿en dónde está ese texto? Vamos a buscarlo aquí en Google, porque no me acuerdo dónde está. ¿En qué capítulo? Eso está en Éxodo 32, ok. Vamos a Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. Es una parte muy bonita eso. Ese detalle que me diste está muy bueno también, Yaresh. El de la mem, nunca me había puesto a pensar eso, pero sí es cierto, no se puede escribir o grabar, más bien dicho, la letra mem en una tabla de piedra. Ah, o sea, estaba flotando la letra. Wow. Habría que ver ese detalle, pero sí, qué interesante. Nunca, son cosas que tú dices, Uh, wow, pues no te pones a pensar en y, eso. y está buenísimo porque me hace acordar al versículo de Romanos 9:5. Es que mira, Sebas, la letra mem es esta. Sí, y él es en una de las cartas, mira Adrián, en una de las A ver, cartas a las ¿cuál es siete la letra mem? iglesias, dice, ¿Cuál es escribe, este es el amén. No, no, pero esa es, sí, el amén. Pero te hablamos de una letra que se llama mem. Es una letra hebrea, mira. Ah, Te voy a quiero verlo, escribir quiero aquí. verlo. Y estas son letras hebreas, mira, todas estas son letras hebreas. Hay una letra que es así. Voy a poner aquí. Esa es la única letra que está cerrada. Sí. Es como una pancita. Más o menos así. Algo por el estilo. Entonces, lo increíble de esto es que cuando se escribieron las tablas del pacto, ¿en qué estaban escritas las tablas del pacto? En piedra. Piedra. Si tú vas a, por ejemplo, poner esta letra, la letra Yud o la Yod, tú vas a agarrar un cincel, ejemplificando, ¿ah? La paz, y la dejas grabada. Después agarras esta y haces lo mismo. O Dios, pasa su dedo y se graba en la piedra. Pero ¿cómo vas a grabar esta letra? Si tú la marcas en la piedra, ¿qué es lo que pasaría? Todo lo de adentro se cae, Se quiebra. se viene para afuera. ¿Sí entiendes? Sí, está Por eso, perfecto. Está sí, perfecto. por eso la cuestión aquí es de cómo es que esta letra estaba escrita ahí, porque sí aparece varias veces. Entonces lo que está diciendo ya es que era como que estaba en otra dimensión o algo así.
Wow, eso no lo había visto. Sí. No, pues son Wow. cosas que uno no piensa, que no se pone a pensar ni a analizar, pero Está sí es muy cierto. bueno. Está muy bueno porque vos fijate que yo como constructor he querido tallar algo así a mano, cerrado, y no me ha salido. No, Así pues no que, se puede, porque fíjate, y eso tiene una representación porque representa a un vientre. La letra representa el vientre, y la letra Mem cerrada representa un vientre virgen, a un vientre cerrado que hace alusión a María. Ya, wow. amén. Vamos a leer Amén. el texto. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad de los arcillos de los oros y apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Yahvé. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Yahvé dijo a Moisés, anda, desciende, porque este tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahvé a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia. Entonces Moisés oró en presencia de Yahvé su Dios, y dijo, oh Yahvé, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahvé se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés volvió y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebrantó al monte del pie. Eso es lo que les decía, que a causa del pecado del pueblo, Moisés entró en ira y quebrantó las tablas. A causa de nuestros pecados, Dios entró en ira y quebrantó a Jesús, como lo dice en Isaías 53, varón experimentado en quebrantos, por causa de la rebelión de mi pueblo. El pecado de nuestra paz fue sobre él. Esas tablas quebrantadas es el varón de quebranto. Dice, y las quebrantó al monte del pie, y tomó el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas, y las dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón,
no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Yo lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo y únase a mí. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Bueno, vamos a parar así. Adrián, ¿dónde tienes Dígame. la espada? En el muslo, como, En el sí, muslo. En el muslo. como, ¿Y dónde tiene el Señor que me pisa el lagar? En el vamos, muslo, ¿verdad? En el vamos a muslo. poner, Y viene con una espada en su boca. vamos a poner el texto. Y anteriormente no te quise interrumpir, pero vi más profundidad. Ese capítulo tiene mucha representación. Mira, en su muslo tiene escrito no tiene el nombre, la espada la trae en la boca, sí. Pero bueno, el punto aquí es este, mire. Por ejemplo, ahorita, si quieres, da lo que tú viste, Sebas, pero Sí, dale, dale. eso está en Deuteronomio 10. Eso de Apocalipsis en su muslo, se lo dije a un trinitario y no me supo responder. Ese lo que tiene en su muslo lo dice en Deuteronomio 10, 17. Adrián, Léelo. 10, 17. Deuteronomio 10, 17, mirá. Deuteronomio 10, 17. ¿Qué tiene en su muslo escrito? El verbo de Dios dice lo siguiente. Ah, no, perdón, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está, mirá. Mirá, Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Señor de Señores. Bueno, mira, cuando Jehová venga, bueno, cuando Jesús venga, vamos a leer el texto que está acá. Nada más vamos a separar esto. Fíjense lo que hizo aquí Moisés. Ya vimos lo de que él entró en ira, quebrantó las tablas del pacto. Pero después él llama a los que están por Jehová. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo y únase a mí. Él hace un llamado después de ver la idolatría del pueblo, después de que le reclama a Aarón. Y él hace un llamado y pregunta. ¿Qué es lo que pregunta? Ahí está. Esa pregunta. Es muy importante esa pregunta. ¿Quién está por Yahvé? ¿Quién está por Dios? Y el que estaba por Dios, Ese capítulo, ¿cuál es, Adrián? Así lo apunto acá. 32. Ex- 32 es verso Éxodo. 26. Sí, Éxodo 22. 32, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense a Moisés, todo enojado. Y de repente ve ahí la muchedumbre, porque eran muchos israelitas, eran muchos, 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 muchos. Eran como la arena del mar, dice el texto. Y Moisés grita, todo enojado, ¿quién está con Yahvé? Y todos se quedan viendo, y no, pues ¿quién? Dice, el que está con Yahvé que se una a mí. Y ahí saltaron todos los que eran con Yahvé, todos los que no hubieran pecado, o todos los que estaban verdaderamente creyéndole a Yahvé. Detenete ahí un poquito. ¿Viste? Eso está bien representado lo que vos estás diciendo porque está escrito. Pero viste que dice que en los postreros tiempos dice que serán sus rostros llenos de confusión.
porque estos que levantaron el becerro de oro, ellos dijeron, a este algo le ha pasado, le ha acontecido, por Moisés. Ajá. Y cuando lo vieron, Bueno, ¿qué pasó? Sebas. sí, cuando lo vieron se llenaron de confusión su rostro. Está todo unido porque el Señor no cambia su obra. Y ese becerro que tiró en las aguas para que ellos tomaran se transforma en aguas amargas, porque el Señor es celoso. Eso está en la ley de los celos. Es lo que viene también, aguas amargas. Amén. Entonces, mira, fíjense, eso que dice Moisés, ¿quién está por Yahvé que se una conmigo? Y la Biblia nos habla de, vamos a poner el texto aquí en pantalla, ya lo estoy buscando. Dice que Él nos va a llamar con el rugido del león. Ahorita estaban hablando de la congregación y la Biblia nos habla de un gran llamado para la congregación. A ver, eso está aquí en Amós. Exacto, es lo que está diciendo ahí Julio. Exacto, Julio. Exacto. Tulsi Eso Amal. está, por eso está en la ley de los celos. A ver, ¿dónde está el texto? Amós 3. Creo que es este texto. A ver. No. Hay un texto que dice que Jehová rugirá de Sión. Creo que estaba en... Ah, mira, creo que es este. Joel 2, sí. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Rugirá grande y fuertemente. Llamará al que está al extremo de la tierra. Sí, haz de cuenta que cuando venga el gran día, que es la gran convocación, va a haber un gran llamado. La Biblia a veces te dice que es como el rugido del león, después te dice que es como un silbido, después te dice que es una trompeta, como dice Pablo en Tesalonicenses, con voz de trompeta, con voz de arcángel. El punto es ese, que va a ser un gran llamado, la voz del pastor que va a llamar a congregarnos. Y eso está representado con el grito que hace Moisés, o lo que él exclama y pregunta. Imagínense eso, son mucha gente ahí adorando al becerro. Los israelitas en el desierto eran demasiados. Y él no dijo, ¿quién está conmigo? Él gritó para que fuera escuchado su llamado. Y él preguntó, ¿quién está con Yahvé? Aparte es Gritando. una voz audible y potente, porque él ya descendía de la presencia. Amén. Y cuando venga ese llamado, después el texto dice que muchos se unieron a Moisés en aquel día. Y fíjense lo que dice aquí, miren. Cuando venga ese llamado, dice en Zacarías 12, fíjense lo que dice, y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado. Dice que en aquel día muchas naciones se unirán a él. Muchas naciones, muchas naciones se van a unir a Jehová. Ahora, también la Biblia dice en Isaías 13, fíjense lo que dice acá. Ahí lo que estaba haciendo Moisés era hacer un llamado para que se unieran a él, porque iban a entrar en batalla. Y acá en Isaías 13, fíjense lo que dice. Dice, levantad bandera sobre un alto monte, alzad voz a ellos. Esa voz que se alza es como la voz que levantó Moisés. Dice, Levantad bandera, dice, ¿verdad? de levantar bandera. Levantad bandera. Y tengo otro profeta, discúlpenme porque yo soy medio torpe para acordarme los textos, pero hay otro profeta que dice que el Señor pasará revista para formar su ejército. Y si vamos a la ley, cada tribu tiene su bandera. Amén. Sí, claro, un estandarte. Mira, dice, levantad bandera sobre un monte alto, alzad voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipe. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Acuérdense que acá en Éxodo, el texto que estamos leyendo, Jehová está en ira.
Moisés entró en ira. Moisés hace un llamado y acá está diciendo que hay un llamado. Esto está hablando de la profecía del final de los tiempos, ¿sí? Cuando él llame a sus valientes para su ira. Lo dice textualmente, mira. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. Estruendo, frenate ahí, Adrián, frenate ahí, estruendo. Yo tengo un texto en Zacarías 9 del versículo 9, pero mirá, y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e ira entre torbellinos del austro. ¿Está unido con lo que vos estás? Eso se cumple en los apóstoles. Pero ya, déjame seguir leyendo. Dice, estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Eso está unido acá, miren, en Lucas, rápido. Lucas 21. Zacarías, Mateo, Juan, Corintio, Juan. Ay, Juan es el último, ¿no? Juan. Lucas, aquí está, mira. Lucas 21. Es lo que dice aquí. Dice... Judea, confundidas por el estruendo, señales en el sol. ¿Dónde está? Entonces habrá señales en el sol y en la luna y las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas por causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de los juicios que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y allá habla ya de la venida del Hijo del Hombre, que es muy similar a lo que estamos leyendo acá en Isaías 13. Pero aquí viene lo bueno. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos. Esos son los ruidos de los reinos que van a estar haciendo. Mira, dice También está y la tierra, en Isaías 17. El día que las plantes y le harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ese bramido de muchas aguas es lo que dice aquí en Lucas 21. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Dice, aquí está, mira, dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Ese bramido del mar es la angustia misma de la gente, que está confundida, está murmurando porque sabe que va a venir algo grande. Entonces acá dice algo similar, que va a haber multitud en los montes, estruendo de multitud, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos. La gente va a estar angustiada, preocupada, murmurando, diciendo que van a ser llenos de confusión y sus confundidos, pues no, o sea, va a ser cosa grande. O sea, imagínense, de repente se apagaron todas las luces, no hay sol, no hay luz, no hay nada, no hay, Por o sea, eso una eso confusión. también está unido cuando dice que él vendrá como ladrón en la noche, que muchos hacen una mala enseñanza. Él viene como ladrón en la noche porque no esperan. Los que están en oscuridad no esperan, mas nosotros estamos en luz. Amén. Y luego dice, Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de tierra lejana de lo postrero de los cielos. Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Yahvé está pasando una revista a su ejército para la batalla, a las tropas. Y los ¿Qué es lo que instrumentos, hacen? Adrián, los instrumentos, nosotros que somos. Sí, son los instrumentos de su ira. Y aquí da cuenta que está haciendo Yahvé, está haciendo lo mismo que hizo Moisés. Moisés entró en ira y llamó a sus escogidos, o a los que estuvieran con Yahvé, dice el texto. Aquí Yahvé está llamando a sus escogidos, a sus consagrados, fíjate, está llamando a sus consagrados. Y acá en el texto de Éxodo, dice que esos iban a ser sus consagrados, miren. Nomás déjame separar el texto. Miren, aquí te lo dice tal cual. Dice, os habréis consagrado, miren. ¿Sí ven? Habla de los consagrados. ¿Cómo se consagraron? Ahorita vamos a ver cómo viene la consagración. La consagración de esos que llamó Moisés para su ira. Él estaba en ira y llamó a los que estuvieran con Yahvé para que se unieran a él. ¿Ok?
Entonces, aquí Moisés está representando el día de la ira. Así como sucedió en el monte Sinaí, todos los que estaban en pecado, Moisés entró en ira por causa del pecado de ellos. Y está hablando de las dos etapas. Está hablando de la etapa del siervo sufriente, que es cuando el pecado del pueblo primeramente cae sobre las tablas del pacto, que es el siervo sufriente. Y se está hablando de la segunda etapa, que es la etapa de la ira, cuando él va a llamar a los que estén con Yahvé. ¿Y a qué los va a llamar? Para que maten a sus hermanos. Aquí lo dice. Dice, matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente y a los hijos de Leví lo hicieron, no, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y dice, hoy os habéis consagrado a Yahvé. Hoy os habéis Amén. consagrado a Yahvé. Cayeron como 3,000 hombres y cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que le Amén. dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, Amén. Amén. dale. Hay un texto acá también para sumarle, Adrián. Dale. Amós 8:4 en adelante. Dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y blasfemaremos con engaño la balanza? Balsearemos, dice, con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechados del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? Dice, ¿no llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová del Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Pero viste que dice ahí, ¿no? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amén. Amén. Sí, esa es una sombra del final de los tiempos, cuando Él venga y llame a sus consagrados, que los revista para la batalla, así como Moisés también hizo lo mismo. Él llamó a los que estuvieran por parte de Yahvé y le dijo, únanse a mí. Así Cristo también vendrá y nos va a decir, ¿quiénes están conmigo? Únanse a mí. Y en aquel día nos vamos a unir a Silo, nos vamos a unir a Él, en un solo espíritu. Eso es una parte. Que viene el día de la ira, ahí lo dice en el texto tal cual. Nosotros vamos a ser las herramientas de su ira. Si nosotros somos de sus valientes que Él llama y nos unimos a Él, nosotros vamos a ser las herramientas de su ira. Ahora, ¿cuál es el otro significado que tiene ahí? Tiene una representación en Pentecostés. ¿Por qué? ¿Cuántos días pasaron desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a que subiera Moisés al monte y se le fueran entregadas las primeras tablas del pacto? ¿Cuántos días o cuántos meses o cuántos años pasaron? ¿Quién sabe? Ahí en el chat, si sabe alguien, ponga cuántos pasaron. ¿Cuántos? 40 días. No, no fueron 40 días. Vamos a verlo con la Biblia para que quede fundamentado bíblicamente. Ahí tenía el... A ver, déjame buscar así los apuntes. ¿Cuánto tiempo pasó? Es que el problema es que lo tengo en este Moisés, teléfono. en el Ajá. monte. Yo Sí, cuando desde que... leí me parece que era 40 también. No, a ver, saquen los textos donde sean 40. Ya, déjame ver. O es que ¿Cuándo estamos llegó, de cuándo nuevo. llegó Moisés al monte Sinaí? Al desierto del monte Sinaí.
¿Cuándo entraron? Dice que fue el mes tercero, lo dice la Biblia. Fue el mes tercero del primer día del mes. Déjame lo busco aquí en... Aquí sí lo tengo. Éxodo 19, versículo 1. Mira. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto de Israel. No, en el desierto, perdón, en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios y Jehová, bueno, Yahvé lo llamó desde el monte y dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y lo dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, más adelante dice, aquí mira, dice, Moisés refirió las palabras del pueblo de Yahvé y Yahvé dijo: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para que al tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ok, entonces, ellos salieron, ¿cuándo salieron de Egipto? Ese tercer día, tiene una representación del tercer milenio, el jubileo. Pero ¿cuándo salieron de Egipto, Sebas? ¿Cómo, Adrián? ¿La pregunta? ¿Cuándo salieron de Egipto? ¿Cuándo salieron? Al primer mes, ¿Pero qué día? al día 14 fue. ¿Tenés el Ponle, texto? el día 14, sí. ¿Tienes Entonces, el texto? ¿Tienes el texto ahí para mostrarlo? sí, ¿O no? ahorita lo ponemos. Pero entonces fue el día 14. Ellos salieron al anochecer. Ponle el 15, 14, 15. Muy bien. Entonces, para que termine ese mes, ¿cuántos días tuvieron que haber transcurrido? Tuvieron que haber transcurrido 16 días para finalizar el primer mes. Tenemos el segundo mes completo. Sumémosle 30 días más. ¿Ahí cuántos días van? Van 46. 46 días. Y después de esos 46 días, ellos entran al primer mes del tercer, no, al primer día del tercer mes, al desierto del monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí y Yahvé le dice que le diga al pueblo que se prepare hoy y mañana. Al 49 entonces sería. Al 49, porque al tercer día. Ajá. Entonces, ahí está. Ese es el conteo del Homer. De ahí se saca la cuenta hasta Shavuot. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Desde el día que murió Jesús Cristo en la cruz hasta que los discípulos recibieron las lenguas de fuego sobre sus cabezas. Esas lenguas de fuego son la ley misma. Ellos en ese momento estaban sucediendo lo mismo que pasó en el Sinaí, que se había entregado la ley escrita por el dedo de Dios. Los discípulos en ese momento estaban recibiendo en su corazón y en su mente la escritura divina del dedo de Dios. Entonces ya sabemos lo que escribió el Señor cuando le presentaron a la mujer adúltera que él estaba escribiendo en el polvo de la tierra, con su dedo, estaba escribiendo su ley. Ahí hay un texto que dice que escribirá los nombres de los impíos, algo así, para su vergüenza. Creo que tiene otro contexto, pero ahorita lo revisamos eso. Entonces, cuando pasó eso, es lo mismo. Jesús muere entre las dos tardes de la Pascua, el día 14, y 50 días después, en Pentecostés, pues se llama Pentecostés por Penta,
que significa 50. El día 50 después de que se festejó la Pascua, llega Pentecostés, ellos estaban congregados por la fiesta, ellos como eran judíos la conocían como Shavuot. Shavuot significa la fiesta de las semanas. Después llegan, reciben el Espíritu Santo. Disculpa, el pan sin levadura representa el día que yo lo saqué de Egipto. Ese es el pan sin levadura. Amén. Amén, amén. Entonces, ellos están recibiendo en ese momento el Espíritu Santo, ¿sí? Fueron llenados del Espíritu Santo. Y ahí Pedro, que fue el que estaba predicando con denuedo la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo, Pedro se convierte en sacerdote, o ya era sacerdote. Eso lo testifica en su primera epístola, capítulo 2. Dice, somos reyes y sacerdotes. Somos, porque él se incluía como un rey y un sacerdote. Y la escritura decía que el sumo sacerdote los iba a convocar, los iba a llamar para unirse a él. Y la escritura dice, todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Allí en ese momento ellos están recibiendo el mismo llamado. Y hay dos partes muy bonitas ahí en el libro de Hechos del primer capítulo hasta toda la escritura, ¿no? Pero ahí en lo que estamos hablando, porque él dice que cuando iban a proclamar al 12º apóstol, por causa de Judas, el que se ahorcó, dice que estaban con él 120 varones, ¿no? Ahí hay una representación también de los 120 años, que son 120 jubileos. Y lo que hace el apóstol Pedro en la carta de los Hechos, también testimonio de lo que dice el Señor por medio de profeta Joel, en el capítulo 2, del versículo 28 en adelante, dice que el Señor derrama de su espíritu sobre toda carne, y en el nombre del Señor, dice, habrá salvación. Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que este es Jesús, la piedra reprobada, ¿verdad? En cual no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para ser salvos. Amén, sí, así es. ¿Quedó claro? ¿Me llegaron a entender? Sí, claro, sí, es el cumplimiento de Joel 2. Pero viste que ahí en Pedro, viste que cuando van a ya te digo ahora, porque no me gusta así, para que lo voy a buscar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice que acá, en el libro de Hechos dice la elección del sucesor de Judas. En ese pasaje dice que hay 120 personas con él. Estoy buscando el texto. Entonces, mira, se me va a cerrar ya. Entonces el punto es ese, que es una sombra profética lo que pasó en el monte Sinaí, Moisés llamando a los que estuvieran con Yahvé. En este caso, Pedro se convierte en sacerdote juntamente con los discípulos que estaban ahí, predican con denuedo la palabra. Recordemos que la palabra del Señor es una espada de doble filo. En el contexto que pasó allá en Éxodo, que pues Moisés les dijo que agarraran una espada, enseñaran una espada en su muslo, ¿verdad? Y les llamó para consagrarse. Dice, cada uno su espada en su muslo, pasad y volved a la puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, conforme al dicho de Moisés, hicieron callar al pueblo como 3,000 hombres. Entonces, en el texto de Hechos de los Apóstoles, de capítulo 2, dice lo siguiente, vamos a buscarlo aquí rápido antes de que... Mateo, Juan, Hechos. Y ahorita ponemos el texto que dice Sebas. El texto aquí está. Vamos a leerlo.
Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para vuestros, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios nos llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, ahí Pero ¿cómo, Adrián? Pablo, Este Espíritu Santo, que es derramado sobre toda carne, ¿no es el Espíritu de Dios que me está diciendo Joel? si es el mismo, el Espíritu Es el Santo es el mismo, Espíritu ¿no? de Dios. Pero porque Dios dice yo soy santo. Amén. Sí, 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 claro. Ah, mirá vos, para los trinitarios esto. Entonces, ¿cuántos varones mató Moisés juntamente con todos los levitas que se unieron a él con las espadas? Amén, como 3,000. ¿Y cuántos se bautizaron con la espada que tenía Pedro saliéndole de la boca juntamente con los discípulos, con los apóstoles? Dice el texto que, amén, es la misma fiesta. En una mueren 3,000 hombres, en la otra mueren en la carne otros 3,000 hombres, nacen de nuevo, hacen morir al hombre viejo, hacen morir al hombre terrenal, y nace un nuevo hombre porque se bautizaron. Así que se añadieron y se convirtieron en aquel día como 3,000 hombres, gracias a que Pedro, juntamente con los apóstoles, estaban predicando con denuedo y testificando de la resurrección de Cristo Jesús. Y ellos creyeron, y por fe fueron circuncidados, fueron bautizados y se convirtieron. Y es una representación de la muerte que sucedió en el Antiguo Testamento a una muerte espiritual a la carne. Entonces, en la misma fiesta, Pedro tenía una espada saliendo de la boca, que es su palabra. Lo dice en la carta de Hechos de Hebreos. La palabra es una espada de doble filo. Allá Moisés pidió que se llevase una espada en el muslo, la misma sombra. Es la misma fiesta, el mismo acontecimiento. Entonces, era una prefigura de lo que más tarde aconteció. Eran sacerdotes, ¿sí? Los levitas eran sacerdotes, y estos que están en el orden de Melquisedec también son sacerdotes. Entonces, es exactamente lo mismo, es la misma sombra, ahí está el cumplimiento. Ay, no, pero es que Moisés era muy malo porque hizo eso. Él está dando un cumplimiento a todo lo que le inspiró el Espíritu, ¿sí? Y en Dios no hay injusticia, todo eso es una sombra de lo que pasó en el Nuevo Testamento, y es muy bonito cuando lo llegas a entender. Y créanme que muchas de las muertes que hablan en el Antiguo Testamento tienen también una representación de una muerte espiritual a la carne. Yaresh. Amén, así es, así es, así es. Amén, gloria a Dios. Y está muy bueno que esto lo vean muchas personas porque eh, no se puede sacar doctrina de un solo versículo. No, no se puede. A ellos lo que les sale decir hereje, hijo del diablo, eh, hijo de Caín, todo eso. Eso no corresponde a... Hijo de Caín.